Ya, problemas con alturas y números enteros. Cuando se trabaja con alturas y números enteros, nosotros podemos utilizar ciertos diagramas para poder representar las situaciones y así poder darle solución sin necesidad de tener que ser tan exhaustivos en el momento de plantear un ejercicio. ¿Ya? Es lo mismo que con todos los otros problemas, ¿ya? En todos los otros problemas tú puedes hacer un dibujito y con ese dibujito ayudarte para poder darle respuesta. Si nos fijamos acá, se nos pueden presentar diferentes casos. Cuando las alturas son muy pequeñas, cuando las alturas son medianas, cuando las alturas son muy grandes, o también cuando nos habla en referencia a otro punto que no sea el suelo o que no sea la profundidad del mar, la altura del mar, ya el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, cuando las alturas son pequeñas, nosotros podemos hacer una línea adecuada a ellas e ir graduándola, por ejemplo, en este caso, de 1 metro en 1 metro. Hacia arriba siempre se dejan los positivos y hacia abajo siempre los negativos. Ya, en el caso de las alturas cuando son un poquito más grandes, es lo mismo, solo que vamos a tener que ir utilizando saltos, ¿ya? En este caso yo hice una con saltos de 10 en 10, se puede ver aquí, también los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo. En el caso de cuando ya son muy grandes, los saltos van a tener que ser más grandes y esa es como la única diferencia, ¿ya? Los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo. Mencionar que cuando se trata de edificios y con los si se relaciona con los números enteros, el que acá en Chile tradicionalmente se conoce como primer piso o piso uno, que es por donde tú entras al edificio, en realidad es el piso cero. La planta baja, que se llama, es el piso cero, ¿ya? Cuando tú subes al primer piso, tú tienes que subir desde la planta baja al primer piso o por una escalera o por un ascensor, pero tienes que subir un piso, ¿ya? Los subterráneos, como dice aquí, subterráneos son todos los negativos, ¿ya? Los pisos que están abajo de la planta baja vienen siendo todos subterráneos y se les asignan números negativos, ¿ya? Em, una persona estaba a 1400 metros sobre el nivel del mar. Si sube 300 metros, ¿a qué altura se encuentra? Entonces, si ustedes se fijan aquí, digamos, este es un caso donde una persona está a cierta altura y sube, ya, sube 1 metro. Entonces aquí, para poder resolver esto, si ustedes se fijan, yo hice este esquema pequeñito, donde ese punto rojo simboliza a la persona que subió, ya, y aquí al lado hice igual una línea con las alturas, ya, y si nos fijamos, aquí tengo la altura en la que partió, que son los 1400 metros, y los 300 metros que subió. Entonces lo que a mí me preguntan es a qué altura está la persona ahora. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, este caso es súper simple, se puede encontrar simplemente sumándole a los 1400 estos 300 metros de aquí, y ahí vamos a encontrar la altura a la que está la persona. Entonces, para poder resolver estos ejercicios de este estilo, que nos dicen que estaba a cierta altura y después subió, obviamente vamos a tener que sumarle lo que subió. Por lo tanto, aquí, para poder resolverlo, tendríamos que poner simplemente 1400 y hacer la suma, 1400 más 300. ¿Ya? Con eso ahí podríamos dar respuesta a ese problema. Ya, entonces aquí nosotros sumamos, ¿cierto? Teníamos 0, 0, 4, 5, 6, 7. Tenemos el 1700 y como bien dijo Philip que dio respuesta a este problema recién, nos quedaba a 1700 metros de altura o 1700 metros sobre el nivel del mar. Ya, entonces la respuesta a la pregunta ¿a qué altura se encuentra? Sería, y aquí ponemos 1700 metros, sirve el de altura o el sobre el nivel del mar. B. Una persona estaba a 1200 metros sobre el nivel del mar. Tras subir, se encuentra a 1600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántos metros subió? Bueno, aquí se nos dice primero que el punto de partida de la persona es a esos 1200 metros, ¿ya? Sobre el nivel del mar, por lo tanto es positivo hacia arriba. Después dice que la persona subió, pero no nos dice cuánto subió. Nos dice simplemente que después de subir, él se encontraba a 1600 metros sobre el nivel del mar. O sea, aquí hay una diferencia de alturas, que fue la altura, todo lo que él subió, ¿ya? Todos los metros que él subió. ¿Cuántos metros subió?
Bueno, para dar respuesta a este tipo de problemas, lo que vamos a tener que hacer nosotros es, a la altura final, vamos a tener que quitarle la altura inicial y así vamos a quedarnos con este pedacito que fue todos los metros que subió. Alguien puede decir, bueno, pero yo puedo contar desde el 1200 al 1600, también se puede hacer. ¿Ya? En este caso, como es un ejemplo, yo puse números exactos y bastante, digamos, redondeados a la centésima, a la centena. Pero si, no, si yo pongo números diferentes, por ejemplo, ahí le hubiese puesto 1579, por ejemplo, y aquí le hubiese puesto 1234, les costaría un poquito más hacerlo con los dedos contando hacia arriba. Por eso vamos a plantear la operación y que les sirva como ejemplo para poder resolver las otras. Entonces, como decía, a la altura final, nosotros le vamos a ir quitando, ¿cierto? Le vamos a ir quitando la altura desde la cual partió. Y así nos vamos a quedar con todos los metros que la persona subió, ¿ya? Si resolvemos eso, vamos a poder dar respuesta a la pregunta que nos dice cuántos metros subió. Entonces, muy bien, Bastián acaba de responder esto y efectivamente él lo que hizo aquí fue resolver esta resta, ¿cierto? Y quedó con 0, 0, aquí son 4, 1, 1, 0. 400 metros. Entonces me dijo que la persona subió 400 metros, ¿ya? Y ahí estaría resuelto ese tipo de problema. Ejercicio C. Una persona buceaba a 15 metros de profundidad, luego sale del agua y sube a su casa en el cerro a 78 metros de altura. ¿Cuántos metros subió? Entonces, si nos fijamos con este dibujito, con este pequeño esquema, dibujito de aquí, podemos nosotros dar respuesta a este problema. La persona originalmente estaba aquí, bajo el nivel del mar, porque estaba buceando a 15 metros de profundidad, o sea, 15 metros negativos o menos 15 metros. Después dice, la persona sale del agua. Al momento de salir del agua, esa persona llegó, ¿cierto?, a los 0 metros, ¿ya? O al nivel del mar. Y después dice que subió a su casa en el cerro, que estaba a 78 metros de altura, ¿ya? Bueno, para poder dar respuesta a ese tipo de problema, lo que nosotros vamos a hacer va a ser justamente encontrar esas distancias. Primero vamos a encontrar la distancia que hay desde los 15 metros negativos hasta el 0 y después vamos a encontrar la distancia que hay desde ese 0 hasta el 78 metros positivo, ¿ya? Y teniendo esas dos distancias nosotros ya vamos a poder encontrar cuántos metros subió. Simplemente las sumamos, porque sumamos el primer tramo, que es lo que sube hasta ahí, y desde ahí hacia arriba, y ya podríamos encontrar cuántos metros subió en total. Para poder hacer eso, basta con aquí fijarnos que está a 15 metros de profundidad, por lo tanto, desde los 15 metros de profundidad hasta el 0, ¿cuántos metros subió? 15. Subió 15 metros, muy bien. Entonces aquí tenemos al tiro que son 15 metros. Ahora, desde el 0 hasta los 78 metros, desde el 0 hasta los 78 metros o 78 metros de altura, ¿cuántos metros subió? 78. 78 metros más. ¿Ya? Entonces, en total, ¿cómo podemos encontrar el total de todos los metros que subió? Sumándolos. Simplemente sumándolos. Entonces anotamos la suma aquí, 78 más 15, resolvemos esa suma y ahí vamos a poder dar respuesta a esa pregunta. Ya, le acabo de preguntar a Lucas y Lucas resolvió esta suma, dio su respuesta muy bien. Entonces tenemos 8 y 5, nos queda 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, nos queda la reserva aquí arriba y el 3 aquí abajito. Después sumamos 7, 8, 9, ocupamos la reserva, nos queda 93. Entonces la respuesta sería, la persona subió 93 metros, ¿ya? Aquí recuerden no utilizar en esta parte cuando estamos hablando de distancias, no se utiliza el sobre el nivel del mar y el bajo el nivel del mar, ¿ya? Cuando se habla de distancia se pone simplemente el número y la unidad de medida, ¿ya? Cuando ustedes hablan de altura, que es diferente, de altura,
ahí sí podemos ocupar el de profundidad o sobre el nivel del mar, ¿ya? O bajo el nivel del mar también. Ya, cuando tenemos alturas y también se puede dar el caso de que nosotros bajemos, ¿cierto? O la persona que está involucrada en el problema baje. Entonces vamos a ver dos casos en los que la persona baja. Dice, letra A, una persona se encontraba a 1500 metros de altura, luego baja 400 metros. ¿A qué altura se encuentra? Entonces, fíjate que en este esquema nosotros tenemos representada a la persona con esos puntitos rojos de ahí. La persona originalmente estaba a 1500 metros y después bajó 400 metros y llegó hasta esa altura que nosotros no conocemos y queremos saber ahora. ¿Qué operación tenemos que hacer para poder encontrar esa altura? Bueno, vamos a tener que ir restando, ¿cierto? Porque a esos 1500 les vamos a quitar estos 400 metros que tenemos aquí y así vamos a encontrar a qué altura o sea, vamos a saber a qué altura se encuentra. ¿Ya? Tenemos entonces, lo anotamos aquí al ladito, 1500 menos, que son los 1500 metros, menos los 400 metros, y eso lo vamos a resolver ahora. Ya, entonces, muy bien Diana, la Diana le acaba de dar respuesta al problema y efectivamente lo hizo bien. Si nosotros restamos aquí, nos íbamos a quedar 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 4 para llegar a 5, 1 y nada para llegar a 1, 1, ¿cierto? Tenemos 1100. Entonces la Diana dijo, se encuentra a 1100 metros, ¿ya? Aquí, si ustedes le quisieran dar mayor énfasis, como sí es una altura, yo sí le puedo poner el apellido, ponerle aquí a 1100 metros sobre el nivel del mar o 1100 metros de altura, ¿ya? Es diferente a cuando nos preguntan una distancia. Cuando nos preguntan una distancia, nosotros simplemente respondimos con el número y no se le pone si es hacia arriba o hacia abajo, porque básicamente cuando nosotros respondemos distancia estamos trabajando con algo que se llama valor absoluto y que vamos a resolver la próxima semana y ahí ustedes se van a quedar expertos en el valor absoluto porque en realidad es súper simple, y los van a poder utilizar y van a poder entender cuándo hay que ponerle el sobre o bajo el nivel del mar a los números enteros. Ya, dice aquí, una persona estaba a 1500 metros sobre el nivel del mar. Tras bajar, se encuentra a 50 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuántos metros bajó? Ya, de nuevo hice un esquema aquí, un pequeño diagrama. Nuevamente ese punto rojo simboliza a la persona. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo puse aquí los 1500 metros que están sobre el cero y no tienen ningún signo. Cuando no tenían signo es porque era positivo. Entonces aquí tenemos nosotros esos 1500 metros positivos, después escribí el cero, a pesar que no se menciona acá, recuerden que el nivel del mar es el cero, por lo tanto, cuando me dicen nivel del mar, aunque no tenga el número, yo sé que me está hablando del cero. Entonces tenemos el 1500, tenemos el cero y después dice que tras bajar se encuentra a 50 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto yo dibujé aquí los 50 metros bajo el nivel del mar y como era bajo el nivel del mar, le puse el signo negativo, ya, súper importante eso. Y ahora vamos a ver cuáles son las distancias que hay aquí y aquí para poder resolver nuestro problema. Entonces les pido que que me vayan respondiendo. La primera pregunta que tendríamos que responder para dar respuesta a esta pregunta que nos hacen aquí en el problema es ¿cuántos metros bajó desde los 1500 metros de altura hasta los 0 metros? Yo sé, profe. ¿Cuánto? Bajó 1550 metros. Pero tú me estás dando la respuesta total, pues Mil quinientos nomás. Exacto, muy bien Diana. Yo lo dividí en dos preguntas. Entonces la primera pregunta que yo hice es ¿cuánto bajó desde los 1500 hasta los 0? Y Diana me dice que bajó 1500, ¿ya? Entonces tú te adelantaste, Philip, y lo terminaste ya. La segunda pregunta tendría que ser ¿cuánto baja desde los 0 metros hasta los menos 50? ¿Cuántos metros baja desde los 0 metros hasta los menos 50? 50. 50 metros más. No sé si es Diana o es la Lely la que me está respondiendo.
Bueno, luego planteamos nuestra operación, ¿cierto? En la que para ver cuántos metros bajó en total, lo que vamos a hacer va a ser juntar estos metros, o sea, los vamos a ir sumando. Tomamos aquí entonces y anotamos 1500, ¿ya? Que vimos que fueron los metros que bajó ahí. Y le vamos a sumar los otros metros que bajó aquí, que son 50 metros más. Y aquí vamos a llegar a la respuesta que había dado Philip, ¿ya? Que fue, si nosotros sumamos aquí, que estaba muy bien, pero tal como les mencioné, lo estamos haciendo paso a paso, ¿ya? Y sería 1550. La pregunta era, ¿cuántos metros bajó? Entonces la respuesta a esa pregunta tiene que ser con palabras y números. Bajó 1550 metros, ¿ya? Aquí recuerden que cuando nos preguntan distancia, o sea, en este caso nos preguntaron cuánto bajó, cuando no nos preguntan la altura o la profundidad, cuando nos preguntan distancia, no se le puede poner aquí bajo el nivel del mar o sobre el nivel del mar. Queda así, sin el bajo y sin el sobre el nivel del mar. Cuando nos preguntan alturas, ahí sí podemos agregarle ese apellido.